son inviables para la corporación política. Pero la corporación política es parte de la gestión actual, digamos. No, bueno, pero la corporación política te diría que está llevando una situación cuasi parasitaria sobre la sociedad, que lo único que hace es estancarla y llevarla. Mirá, con este peso que tenemos del sector público en la economía, Argentina tiene destino de país africano. Entonces, el verdadero ¿Cómo dilema... destino de país africano? Claro, Argentina con este nivel de presión fiscal que tiene es absolutamente inviable. ¿Sí? Para el que está en blanco, prácticamente hay un estudio del SEMA que te demuestra que de cada 3 pesos que genera el sector privado, el sector público se queda con 2. ¿Sí? Eso hace que no sea viable invertir. O sea, no es viable crear riqueza. Consecuentemente, no es posible acumular capital. Si vos no acumulas capital, te empobreces. Argentina, con esta lógica, tiene destino de país africano. Ahora, ¿sabés lo que pasa? Que los políticos están en un limbo, están perfectamente fantásticos. Entonces, no les gusta tocar esto. Es decir, Argentina lleva... Pero los políticos los vota la gente. Digo, ganó en su momento el gobierno anterior, ahora ganó el gobierno de Cambiemos. Sí, los políticos también han hecho un... Sí, ¿sabés qué? Hitler también ganó con los votos de la gente. Y era altamente popular. ¿Pero vos estás comparando el gobierno local con Hitler? Mira, no necesariamente a este, sino, digamos, los últimos 70, 80 años de historia argentina. ¿Te parece comparable eso? Sí, claro, porque en Argentina se instauró un régimen fascista. ¿Cuál es la lógica? ¿En qué sentido lo decís? ¿Cuál es la lógica del régimen fascista? Digo, porque también hay que entender que Perón no nació de un repollo. O sea, el problema arranca en la década del 30 con el golpe del 30, del cual Perón también fue parte, y que admiraban a Mussolini, igual que Hitler. Entonces, mirá... Fuerte eso, ¿eh? No, bueno, pero mirá cuál es el punto. Bueno, digo, es la realidad. O sea, salvo que quieran volver a reescribir la historia. Entonces, a ver, el punto es el siguiente. ¿Qué es un régimen fascista? Suponete lo siguiente. Vos te pones de acuerdo, vos un empresario pedís que te protejan, ¿sí? Del comercio exterior. ¿Por qué? Porque, digamos, es más fácil seducir al político para que te proteja que ganarte el favor del consumidor en el mercado día a día. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué es lo que aparece? Aparece el empresario asociado con el político, donde el empresario y el político... ¿Empresario qué es? ¿Un empresario dinosaurio, decís? Claro, es un empresario que caza en el zoológico. Es decir, vos le cerrás la economía, no compite, entonces ¿quiénes somos los salames que están adentro de la jaulita? Nosotros, que pagamos altos precios por bienes de baja calidad, ¿sí? Entonces, ¿vos qué te encontrás? Que ahí hay una asociación entre los políticos y los empresarios que perjudica a la gente. Entonces, mirá esto, porque esto te explica, desde mi punto de vista, la aparición del peronismo. Suponete lo siguiente, vos pensá en la década del 30, ¿no? Entonces vos te das cuenta que un empresario, ¿qué incentivos tiene a pagarte un salario alto? Ninguno. Si total lo que está cazando en el zoológico, no necesita tener el mejor capital humano, no necesita ser competitivo, lo único que necesita es estar bien con el político, ¿sí? Y obviamente que hay intercambio de favores para que no tenga que competir. Entonces vos, como trabajador, te ves perjudicado frente a esa situación, ¿qué haces? Te vas a otra empresa. Entonces otra empresa te pagaría un salario acorde a tu productividad, acorde a tu capital humano. Ahora, ¿qué pasa si la otra empresa también es un empresario? También está en la lógica fascista. Decís que todo se va estancando. Claro, ¿cuál es el problema? Hoy, si vos no te gusta, te vas del país y te vas a trabajar a otro lado. En esa época vos tenías un montón de empresarios aliados con el gobierno. ¿Y cuál era la consecuencia? Que la gente no tenía forma de escaparse. Pensá que quizás se había pasado 3, 4 meses en un barco hasta llegar acá, en un mundo que, digamos, estaba sumamente convulsionado, al borde de una guerra. Entonces, ¿qué pasa? Vos quedaste atrapado. Al quedar atrapado, la alianza entre políticos y empresarios perjudicaba a la gente. Y eso Perón lo vio con claridad. Y dijo, bueno, vamos a darle cosas a la gente. Y ahí nació el peronismo. Javier, te traigo al hoy. ¿Qué hizo bien Mauricio Macri? Lo único que hizo bien fue ponerlo a Sturzenegger en el Banco Central. ¿Qué hizo bien Cristina Fernández de Kirchner? Nada. ¿Qué hizo bien Néstor Kirchner? Nada. ¿Por qué crees que, digamos, lo único que hizo bien el presidente Macri es poner en el central a Sturzenegger? Porque básicamente evitó una hiperinflación. Sturzenegger, cuando asume el cargo como presidente del Banco Central, tiene en sus manos que resolver 3 problemas.
El primer problema es la tasa de emisión que traía el kirchnerismo, que era de 50%. La velocidad decís de emisión de dinero. Claro, la tasa Y que cantidad. crecía al 50%. Si vos mirás los últimos años del kirchnerismo, la relación entre emisión monetaria e inflación, digamos, está bien clara, ¿sí? Como si más de 4.000 años de evidencia empírica fueran insuficientes, ¿no? Pero como acá, digamos, los keynesianos les cuesta entender y aprender que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Bueno, ok, mirá los últimos 8 años del kirchnerismo y vas a ver que la relación es casi 1 a 1. Cuando vos mirás esa situación, si te dejaron 50% de emisión monetaria, vos tenías para adelante una inflación del 50%. Pero además tenías las bombas de los futuros. La bomba de los futuros hubiera implicado llevar la tasa de emisión por lo menos al 80%. Quiere decir que traías un piso de 80%. Y mirá qué interesante. Había también un problema que se llama sobrante monetario, que pasó en la Argentina en el año 59 y pasó en el año 75, que cuando vos te quedaste sin reservas y tuviste que abrir el mercado cambiario, en ambos casos la tasa de inflación se sextuplicó. En el primer caso pasó de 20 a 120, en el segundo pasó de 30 a 180. Si nosotros traíamos 80% de inflación inercial, multiplicado por 6 te da 480, es decir, hubiéramos tenido una inflación del orden del 500%. Y eso fue evitado gracias a la labor de Sturzenegger, que más bien asumió, empezó a absorber dinero. Eso le permitió que la inflación promedio mensual del primer semestre fuera del 4%, es decir, 60 anualizado. En la segunda parte del año fue 1,5 mensual, con lo cual anualizado te da 20. En el mes de diciembre terminó con 1,2%, que anualizado te da 15. Y si vos tomás que hay estacionalidad en diciembre, la inflación hubiera sido del 1%, quiere decir 13% anual. Javier, hay un libro que escribiste junto a Diego Giacomini, Maquinita, Infleta y Devaluta.